Listo, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy y para ello, entonces te voy a pedir el favor, porfa, de que nos ayudes leyendo este texto que se titula La lectora, por favor. Ok, la lectora. Vi aparecer la camioneta. Era un trasto nuevo y aparatoso, de colores metálicos, vidrios oscuros y ruedas como un tractor. Una de las puertas se abrió y bajó del carro con un muchachito de pelo negro, bigote incipiente y ropas llamativas de las que usan los aprendices de mafioso. El tipo afirmó que los pies sobre el andén, inspeccionó el parque y cambió hacia mí. Tuve un mal presentimiento y quise echar a correr, pero no alcancé ni a levantarme. El tipo se movió muy rápido, plantó su mirada enferma frente a la mía y abrió la boca repleta de dientes partidos. ¿Usted sabe leer?, preguntó. Me dio una rabia espantosa. A este pendejo, ¿qué le pasa? Primero me pega un susto del berraco y después le parece fácil ponerse a preguntar bobadas. ¿A usted qué le importa? ¿Sabe o no sabe? Pues no, no sé leer. ¿Cómo le parece? No le creo. Usted tiene cara de saber leer, dijo el man con mucha seguridad mientras cogía mi bolso y vaciaba el contenido sobre el césped. Mire, sí sé, ¿o para qué carga esto?, dijo mostrándome un libro de Kundera que le había robado a mi cuñado. Pues claro que sé leer, le respondí ra- rapándole el libro. Pero al hombre mi altanería e impaciencia lo tuvieron sin cuidado. Con un tono amenazador me dijo: súbase a la camioneta y no intente gritar ni correr. Necesitamos a alguien que nos lea un libro. Listo. Entonces vamos con la pregunta número 54. ¿Qué dice la pregunta número 54? Dice, ¿por qué el personaje central quiere correr cuando ve al hombre acercarse? ¿Por qué quiere correr? Porque tuvo un mal presentimiento, porque no quería hablar con un desconocido, porque el hombre tenía los dientes partidos o porque no quería leerle al hombre. Porque tuvo un mal presentimiento. Y entonces la respuesta es la A. Efectivamente. Incluso uno puede decir leer, pero leer es luego cuando él le dice si sabe leer. No quería hablar con un desconocido, pero no era que no quisiera, sino porque tuvo un mal presentimiento y los dientes partidos se dio cuenta después de que el tipo ya se estaba acercando. 55. En el texto se hace, o sea, cuando se dice aludir, se hace referencia o se alude de forma explícita a un libro escrito por el cuñado de uno de ellos, el hombre de la camioneta, alguien de apellido Kundera o alguien de apellido Álvarez. Eh, Alguien de apellido Kundera. La respuesta entonces sería la C. 56. ¿Cuál de los personajes tiene un libro en su bolso? La persona que narra la historia, el personaje de apellido Álvarez, el personaje de apellido Kundera o el hombre que baja de la camioneta. Eh, la persona que narra la historia. La persona que narra la historia. Y aquí no lo dice, ¿no? Vi aparecer la camioneta. Entonces lo está contando en primera persona. 57. ¿En cuál de los siguientes fragmentos del texto se refleja un prejuicio basado en la apariencia? Un muchachito de pelo largo, bigote incipiente y ropas llamativas de las que usan los aprendices de mafioso. El tipo se movió muy rápido, plantó su mirada enfrente a la mía y abrió un bolso o abrió una boca repleta de dientes partidos. Vi aparecer la camioneta. Era un trasto nuevo y aparatoso, de colores metálicos. A este pendejo, ¿qué le pasa? Primero me pega un susto el berraco y después parece fácil preguntar bobadas. Uy, estoy entre un muchachito y vi aparecer la camioneta. Eh,
Creo que vi aparecer una camioneta. Pero acuérdate que en este caso cuando se hace un prejuicio de apariencia Ah, sí, sí, entonces es un muchachito. sería la A. ¿Por qué? Porque acuérdate que un prejuicio es una crítica sin conocer la realidad, pero adicional a ello nos dicen la apariencia, ¿no? Entonces, pues por eso sería la A. Y la última, la 58, dice, considere el siguiente fragmento del texto. ¿Usted sabe leer? Preguntó. Me dio una rabia espantosa. A este pendejo, ¿qué le pasa? Primero me pega un fuso berraco y después le parece fácil preguntarse o ponerse a preguntar bobadas. ¿A usted qué le importa? ¿Cuál es la intención del personaje al hacer la última pregunta? Cuando ella le dice a él, ¿a usted qué le importa? Pedirle al otro que le cuente sobre sus hábitos de lectura, indicar que la información que le pidieron no es importante, expresar al otro su deseo de no responder la pregunta o comprometerse con no responder a esa pregunta. Yo creo que expresar al otro su deseo de no responder la pregunta. Y la respuesta es la C. De hecho, nosotros los colombianos decimos mucho eso, ¿no? ¿A usted qué le importa? Como expresar que no, o sea, no se ha metido. Entonces es como que no lo va a responder. Listo. Entonces, porfa, ayúdame leyendo este texto que está aquí. O bueno, yo te ayudo a leerlo en este caso, porque tú leíste el anterior. Dice así, dame un segundo. Dice así, ahora sí, continuemos. Listo. Dice, un estudio, bueno, el título dice, es menos probable que un religioso se vuelva asesino, eso creemos según un estudio. Un estudio reciente sugiere que la mayoría de personas, sean religiosas o no, suponen que los asesinos seriales tienden a ser más ateos que creyentes. O sea, que los asesinos seriales tienden a ser menos creyentes, o sea, a creer menos que los propios creyentes. El estudio reveló que incluso aquellos que se declaraban ateos también se mostraban sesgados al juzgar criminales sádicos. Este nuevo informe, publicado en la revista Natural Human Behavior, incluyó a más de 3.000 personas de 13 naciones, tanto de países laicos, Países Bajos, Finlandia, por ejemplo, como de países fundamentalmente religiosos, como lo son los Emiratos Árabes Unidos e India, entre ellos. Los hallazgos apuntan a que, a pesar de haber disminuido la asistencia a las iglesias, mezquitas y templos en muchas comunidades, el dogma cultural de que la religión funciona como defensa en contra de la inmoralidad permanece intacto incluso entre quienes la niegan explícitamente. Una de las preguntas comenzaba con la descripción de un sociópata, un hombre que torturaba animales cuando era niño y de grande comenzó a lastimar gente, ha matado a 5 personas sin hogar que secuestró en un vecindario o en vecindarios pobres en la ciudad en la que vive. Los cuerpos desmembrados actualmente están enterrados en su sótano, junto con, junto con esta descripción. La mitad recibió la siguiente pregunta. ¿Qué es más probable? Primero, el hombre es maestro. Segundo, el hombre es maestro y no cree en ningún dios. La otra mitad recibió una segunda opción para responder. ¿Qué es más probable? Primero, el hombre es maestro o segunda, el hombre es maestro y cree en alguna religión. El cuestionario incluía también varios acertijos y otras preguntas para distraer a los participantes del propósito del estudio. Cerca del 60% de las personas que tuvieron la opción de señalar al maestro como ateo lo hicieron, mientras que apenas el 30% de aquellos que tuvieron la opción de señalar que el maestro era un creyente religioso lo hicieron. En este estudio se encontró que quienes se identificaron a sí mismos como no creyentes mostraron menos sesgo en el promedio, aunque no por mucho. Como se esperaba, el sesgo fue mayor en los países más religiosos como Emiratos Árabes Unidos, en comparación con los más laicos como Nueva Zelanda. No obstante, algunos asesinos seriales cometen atrocidades porque profesan creencias religiosas, como los terroristas. Un análisis de más de 200 asesinos de este tipo, realizado por Michael Stone, psiquiatra forense de New York, muestra una galería de personas deshonestas, la mayoría hombres, que se sienten afligidos por algo que consideran una injusticia. El 25% de los asesinos mostró evidencia de esquizofrenia paranoide,
lo cual es caracterizada por pensamientos delirantes. Estos delirios con frecuencia se agudizan con los símbolos religiosos. Tomado y adaptado de, es menos probable que un religioso se vuelva asesino, eso creemos según un estudio. Y entonces The New York Times, bueno, ahí vemos que es un periódico, etcétera, etcétera, y tenemos la pregunta número 52, y ahora sí, ayúdanos Fernanda, y dinos cuál crees que es la respuesta. Ok. Bueno, entonces vamos con la pregunta y dice, ¿cuál de las siguientes oraciones del texto presenta los datos que soporta el estudio publicado por The Natural Human Behavior? Y tú dices que la opción ¿cuál es? Ahora sí. Entonces, el estudio se encuentra por acá y dice lo siguiente, si te das cuenta por aquí no lo muestran. Aquí dice, cerca del 60%, luego que se identifican y que a partir de ahí pues se da respectivamente por el estudio que lo decía por acá. Acá está, realizado por Michael Stone, psiquiatra forense de Estados Unidos. Entonces, la respuesta, tú dices que es la C y efectivamente la respuesta es la C, ya que muestra aquí que es cerca del 60% y luego que el 30%. De hecho, ya te voy a explicar otra cosa, pero ayúdanos porfa leyendo la 53 y diciéndonos cuál es la respuesta correcta, por favor. Eh, la A. La A, el psiquiatra Michael Stone. ¿Para qué se presenta a Michael Stone? Para apoyar el estudio publicado en Natural Human, para contradecir el estudio publicado, para apoyar la creencia de la mayoría de personas participantes en el estudio o para contradecir la creencia de que la mayoría de personas que participaron en el estudio publicado. Tú dices la A. ¿Por qué dices que es la A? Em, ya me puso a dudar. Pero, eh, aunque la C también no sé, apoya las creencias de la mayoría de las personas que participaron en esto. Saquemos las más obvias, las que no son. Ajá. No sería la B, no sería la D. No, mentira, la respuesta es la D. ¿Por qué la respuesta es la D? No era la A, no era la C. Resulta y pasa que cuando se introduce al psiquiatra forense Michael Stone, se buscaba, o en este caso, como lo decía aquí, ¿te acuerdas que por aquí decía que cerca del 60% de las personas que tuvieron la opción de señalar que era ateo, bla, 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 y luego que el otro 30% que señalaron como creyente lo hicieron, y que finalmente se creía que porque la persona era atea, entonces en este caso no iba a ser asesina, o que si era atea se creía que era asesina, pero que si creía en un dios, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué pasa cuando nos presentan a Michael Stone? Cuando nos presentan a Michael Stone, de hecho lo dice acá, un análisis de más de 200 asesinos de este tipo, realizado por Michael Stone, muestra una galería de personas deshonestas, la mayoría hombres que se sienten afligidos por algo que consideran una injusticia. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, para la pregunta de ¿para qué se introduce? O digamos, la introducción al psiquiatra forense Michael Stone se da para contradecir la creencia de la mayoría de personas que participaron en el estudio publicado. Ya que si tú te das cuenta, la mayoría, que es el 60%, ¿qué creía el 60%? Que en este caso o como lo dice todo el texto, ¿no? Que la persona que es atea, por ser atea y no ser religiosa, según creen los demás, o en este caso las personas del estudio,
creen que ser ateo es ser sinónimo también de ser asesino. Y pues ya nos dimos cuenta que precisamente lo que buscaba Michael Stone era demostrar que no necesariamente, porque en este caso su estudio demostraba que habían personas o personas se sentían de acuerdo a principios religiosos. Y eso contradecía el estudio de Natural Human Behavior. Considere el siguiente enunciado. La misión espacial Curiosity se lanzó el 26 de noviembre del 2011 para determinar la geología de Marte y preparar su exploración humana. ¿Bajo qué subtítulo del texto anterior podría ubicarse este enunciado? ¿Cuál crees que es? Así por encimita. Nuevos avances. ¿Por qué? Porque, o sea, la misión es como que preparar a Marte para su exploración. No, determinar la geología de Marte y preparar su exploración. Y entonces si te está diciendo bajo qué subtítulo del texto anterior podría ubicarse este enunciado, ¿cómo se llama el título? Exobiología. ¿Y qué busca la misión espacial Curiosity, que se lanzó el 26 de noviembre del 2011? Determinar la... Señor, No, no, no. O sea, ¿para qué se lanza? Mira, por ejemplo, cuando te dice la misión espacial Curiosity se lanzó el 26 de noviembre del 2011, bla, 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 yo podría hacer la siguiente pregunta. ¿Para qué se lanzó? Y entonces ahí mismo se responde. Para determinar la geología de Marte y preparar la exploración humana. Y entonces, está diciendo bajo qué subtítulo podría ubicarse este enunciado y la respuesta es la C. Y si te das cuenta, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, solamente con eso que yo te pregunté, si te diste cuenta, diste con la respuesta correcta. No siempre se da y no por ello deberíamos de ver el IFES como, no, entonces yo, según leo un poquito, no. No, precisamente porque esto no siempre va a suceder. O sea, esto sucede muy ocasionalmente. Pero sí es una estrategia que nosotros podemos utilizar porque, por ejemplo, tú leyendo ya la pregunta 50 que te dice la misión espacial, bla, 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 entonces empezamos a leer y dice exobiología. Hasta donde sabemos con certeza, la Tierra es el único cuerpo celeste donde se ha generado el fenómeno de la vida. Sin embargo, el universo es tan grande y contiene tantas estrellas que prácticamente nadie descarta en muchos otros sitios puede haber vida. Bueno, se está hablando de la misión, se está hablando bla, bla, bla. Y entonces yo empiezo a reforzar y busco cuál es la respuesta. Esto no supone la existencia de la multitud de civilizaciones extraterrestres semejantes a nosotros. Una cosa es que pueda haber vida en planetas donde solo residan organismos unicelulares y otra, muy distinta, que existan otros donde habiten seres inteligentes y sofisticados como los humanos. Pocas esperanzas de vida. A mediados de los años 70, descendieron sobre la superficie del planeta Marte dos naves robot, las misiones Vikingo, que realizaron experimentos para detectar vida microbiana. Unos revelaban que no existía vida, mientras otros indicaban lo contrario. Oficialmente se dijo que el planeta era estéril. No había vida, ni siquiera microbiana. Estos resultados desanimaron a los científicos, pues se creó la idea generalizada de que sería muy complicado encontrar seres vivos en otros sitios del universo. Dice, nuevos avances. Sin embargo, los avances científicos han comenzado a reevaluar las viejas ideas y dan una nueva esperanza, según la cual es altamente posible que la vida se encuentre en gran abundancia en el universo, aunque no en forma de animales o seres humanos, sino en seres microscópicos no muy distintos de las bacterias terrestres. Entre estos avances están, entonces, el descubrimiento, eh, o sea, el descubrimiento de seres microscópicos, el descubrimiento de organismos unicelulares, el análisis químico y visual de varios meteoritos y finalmente la última parte, que nos dice, los únicos en el universo, los intentos por captar señales de radio por medio de radiotelescopios que podrían emitir posibles civilizaciones extraterrestres no han producido hasta ahora resultados.
De acuerdo con los recientes estimativos, parece que somos los únicos seres inteligentes, por lo menos en este sector de la galaxia. Entonces ahí está, tomado de adaptado de bla bla bla, ble ble ble, bli bli bli, blu blu blu. Dice, considere el siguiente enunciado. La misión espacial Curiosity se lanzó el 26 de noviembre de 2011 para determinar la geología de Marte y preparar su exploración humana. ¿Bajo qué subtítulo del texto anterior podría ubicarse este enunciado? Y entonces, en este caso es pocas esperanzas de vida, nuevos avances o los únicos en el universo. Y pues lógico, se está hablando de un avance y de preparar para determinar la geología de Marte, etcétera, etcétera, para la exploración. Los únicos en el universo, no, porque realmente lo que habla de los únicos en el universo es como que somos o hasta ahora podríamos ser conocidos como los únicos seres vivos dentro de esta parte del universo o de la galaxia. Pocas esperanzas de vida tampoco porque se está hablando precisamente de nuevos avances, de exploración. Por eso la respuesta es la C. Exobiología. Si nos vamos con exobiología, pues se está hablando en este caso del planeta Tierra. Pero ya luego en nuevos avances se habla pues de la idea de explorar, de descubrir, etcétera, etcétera. Por eso tampoco sería la D y por eso sería la C. Listo. La 51. Ayúdanos leyendo la 51, porfa, y dinos cuál crees que es la respuesta. A partir del texto puede inferirse que su autor no estaría de acuerdo con. Sigo leyendo. Sí, porfa, las opciones. Ok. La teoría del Big Bang, que afirma que el universo se originó con una gran explosión. B. El creacionismo, que explica el origen de la vida como resultado de un acto de la voluntad de Dios. C. La cosmología, según la cual el universo no es homogéneo a gran escala. O D. La microbiología, que indica que la existencia de microorganismos en meteoritos. ¿Y cuál crees que es la respuesta? Mm, ¿Cuál crees que es la respuesta? ay, no sé. Podemos ir descartando. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, no, pues no, no sería. El, el creacionismo, estaría de acuerdo Listo. con. Vamos una por una entonces. Ajá. Si nos vamos con el autor no estaría de acuerdo con la teoría del Big Bang que afirma que el universo se originó como una gran explosión. No sería la A. ¿Por qué no sería la A? Porque el autor del texto precisamente dice como que todo tiene un sentido, ¿no? O un orden, como parte o principio de la ciencia. Entonces, decir como que todo se originó a partir de una gran explosión es una teoría que no abarcaría precisamente la ciencia con la cual pues el autor nos está tratando de explicar su argumento. La D, la microbiología, que indaga por la existencia de microorganismos en meteoritos. No estaría de acuerdo con la microbiología que indaga por su microbiología que indaga por la existencia de microorganismos en meteoritos. Pero digamos que en este caso precisamente el autor nos habla de la exobiología, ¿no? Como el estudio de los planetas, del sistema. Entonces hablar de la microbiología, pues sería como, o sea, podría ser realmente hablar de microbiología porque en algún punto él nos habla del estudio de los planetas, ¿no? Pero es distinto si ya nos habla específicamente de eso en los meteoritos, porque pues precisamente para eso nos habla de los planetas y bueno, del cosmos en general.
Luego, la C dice la cosmología, según la cual el universo es homogéneo a gran escala. Esa tampoco sería porque en este caso, si el autor nos está diciendo que se están haciendo avances o investigaciones para reconocer la vida o conocer la vida en otros planetas, pues al decir que todo es homogéneo, es decir, que todo es solamente una cosa, pues habría vida en todo lado. Y no es así. Entonces, la respuesta correcta sería el creacionismo, que implica o que explica que el origen de la vida es un resultado de acto de la voluntad de Dios. De hecho, te voy a explicar otra cosa. Lo estaba diciendo al contrario. Aquí tengo que retratarme porque lo estaba diciendo era al contrario. La A, que dice que la teoría del Big Bang, que afirma que el universo se originó con una gran explosión. De hecho, el autor sí estaría de acuerdo con esto, sí estaría de acuerdo con esto y sí estaría de acuerdo con esto. Lo que pasa es que lo estaba pensando al revés. El autor no estaría de acuerdo con que todo es parte o es un resultado de la voluntad de Dios. Por ejemplo, la teoría del Big Bang sirve porque habla desde la ciencia, la cosmología sirve porque nos habla desde el estudio del universo como decir, bueno, si el universo es homogéneo, pues entonces en este caso habrá vida o hay vida en más lugares y más sitios, respectivamente, y la microbiología, pues precisamente porque él nos habla en una parte del estudio de los meteoritos. Y en este caso, para esta pregunta 51, hay que tener en cuenta una cosa. Mira, en este caso, una forma de poder solucionar todo este ejercicio se puede hacer de la siguiente manera. Yo podría quitar esto de aquí, podría quitar el no. A partir de esto puede inferirse que su autor estaría de acuerdo con la teoría del Big Bang, claro, porque es ciencia. La microbiología, claro, porque es el estudio de los organismos o los microorganismos en meteoritos. La cosmología, claro, porque es el estudio del cosmos. Pero el autor estaría de acuerdo con el creacionismo, que implica que habla de la creación todo a partir de Dios. No. Entonces, como no está de acuerdo, yo puedo venir y quitar este no que está acá y darme cuenta que la respuesta es la B. No sé si se entiende cómo de esta manera también se puede llegar a solucionar el ejercicio. Si quieres, léelo, porfa. Cerebro hecho para la música. La relación entre los humanos y lo que hoy conocemos como música se remonta a más de 40.000 años atrás, desde los principios de nuestra civilización, nuestros antepasados y entonces ya tocaban flautas de huesos y percusiones. Los instrumentos se fueron diversificando y multiplicando, pasando por la creación de instrumentos de madera, cuerda y metal, hasta llegar a las guitarras eléctricas y consolas de música electrónica de hoy en día. Casi todas las sociedades humanas conocidas han tenido música, lo que sugiere que nuestra apreciación por ella es innata. Incluso bebés de 2 meses de nacidos se voltean cuando escuchan sonidos agradables y le voltean agradables y le dan la espalda a los disonantes. Dada su universalidad, entonces, ¿será que la música podría haber ayudado en la supervivencia humana de alguna forma? ¿Tendría alguna ventaja o beneficio? Algunos investigadores sugieren que puede haber ayudado en el cortejo. Otros dicen que promueve la cohesión de grupo, tal como lo hace hoy en día. Incluso puede ser un simple accidente feliz, una dulzura auditiva, que casualmente terminó creando una rumba cerebral. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, ayúdanos con la pregunta número 46, porfa. Ok, considere el siguiente apartado del texto.
Casi todas las sociedades humanas conocidas han tenido música, lo que sugiere que nuestra apreciación por ella es innata. ¿Cuál es la función de la expresión lo que? ¿Qué función cumple la palabra lo que? Plantear dos opciones opuestas, introducir una relación de causalidad, aclarar el sentido de la primera o añadir una idea similar. ¿Por qué dices que aclarar el sentido de la primera a partir de la segunda? Porque, bueno, hay veces usamos la expresión lo que, por ejemplo, cuando dicen, no, lo que pasa es esto, entonces como que uno lo usa para aclarar, pues, en ese, pero Y no es la no. respuesta. ¿Cuál crees que es entonces? Te quedan tres opciones. Ok, eh, quisiera descartar la B también, La B. La B. ¿Por qué descartar la B? porque dice una relación de casualidad ¿Segura que dice de entre... casualidad? ¿Segura que dice casualidad? Ah, causalidad, ay, causalidad, causalidad. Ah, no, no, no. Entonces, espere, espere. Ay, yo pensé que decía casualidad, causalidad. Ok, descartaría la A, porque plantear dos opciones opuestas sobre una teoría, pues plantear dos opciones opuestas sobre una teoría. Ay, pero ya me confundí. Descartemos la A. No es la A. ¿Cuál es entonces? La B, creo que es la B. Vamos a ver. Y la respuesta correcta es la B. ¿Por qué es la B? Porque cuando nos habla aquí, en este caso, de la intención, o bueno, de la relación de causalidad, causalidad es causa entre la primera y la segunda. Entonces, casi todas las sociedades humanas conocidas han tenido música. Lo que y el lo que genera la causa o la causalidad para decirlo en este caso o sugerir, dada determinada la causa, que como todas las sociedades conocidas han tenido música, significa que nuestra apreciación de ella es innata porque viene desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso la respuesta es la B, ya que la relación de causa es que la primera, que nos dice que todas las sociedades han tenido música, y por tanto, si han tenido música, en este caso es porque también, o en este caso si se habla de nuestra apreciación por ella, es porque también la hemos ido escuchando o la hemos escuchado respectivamente, como un origen o una condición de causa, ¿no? Entre lo que era la música antes y lo que nosotros escuchamos ahora. ¿Por qué nos gusta la música? Ah, porque desde hace mucho tiempo. Entonces, eso es causa. 47, Fernanda. Ayúdanos leyendo y dinos cuál crees que es la respuesta.
Ok, la trompeta es un instrumento de metal. Teniendo en cuenta lo que dice el texto, la invención de la trompeta ocurrió. A. Antes de la invención de la flauta de hueso. B. Antes de la aparición de los instrumentos de percusión. C. Después de la aparición de los instrumentos de percusión. O D. Después de la aparición de la guitarra eléctrica. Y entonces, y entonces por aquí nos habla de esto. Nos habla, la trompeta. La trompeta es un instrumento de viento. Y por aquí nos dice, mira, ya tocaban, bla, bla, bla. Y si quieres léelo ahí, porfa, para que puedas encontrar la respuesta. Ok. Ok. Entonces, los instrumentos se fueron diversificando y multiplicando, pasando por la creación de instrumentos de madera, cuerda y metal. Hasta llegar a las eléctricas, lo que nos dice. Lo de los instrumentos de hueso, madera y otros de percusión, la sé, profe. Y efectivamente la respuesta es la C. Esto simplemente es cuestión de buscar dónde inicia y dónde termina. Y pues dice consolas de música electrónica, luego las flautas, etcétera, etcétera. Entonces es un intermedio y listo. 48. La palabra disonante hace referencia a cautivante, intenso, agudo o desagradable. Por aquí nos lo dice. Espérame. Por acá nos lo dice. Mira. Dice casi todas las sociedades, bla, bla, bla. Aquí está, mira. Aquí dice disonante. Entonces, si quieres, léete este fragmento, porfa, y nos dices cuál es la respuesta. Sería la D. Eh, La D, desagradable. Efectivamente, la respuesta sería la, 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 la D. Listo. Y la 49, ayúdanos la leyendo, porfa. Ok. Considere el siguiente fragmento del texto. La relación entre los humanos y lo que hoy reconocemos como música se remonta a más de 40.000 años atrás, desde los principios de nuestra civilización. ¿Qué función cumple el fragmento del texto? Eh, Sería la B. La B. Quitemos la C, quitemos la D. La respuesta es la B. ¿Por qué es la B? Porque acuérdate que la tesis es todo en general y el tema es algo en específico. Entonces, por ejemplo, el tema que se habla aquí es la relación de la música con las civilizaciones desde hace más de 40.000 años. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta. Ujú. Bueno, bueno, voy a hacer lo siguiente y espérame.